Muy buenas a todas las personas estudiantes que nos ven en esta primera videoconferencia. Les damos la bienvenida a los contenidos que aquí pudieran estar y que ustedes van a poder observar incrustados en su entorno estudiantil. Tal vez iniciar como para hacer una advertencia. Las videoconferencias autogestionadas son recursos que son complementarios a la asignatura 5414, como para tener una idea un poco más amplia de los contenidos que se están observando durante este módulo. Cada videoconferencia es asincrónica, es decir, se hace sin público, se edita. En este caso, el compañero realizó esta videoconferencia y bueno, por esa razón es que tenemos que hubo muchas dudas acerca de cuál era el enlace de la videoconferencia en el sábado, pero no hay enlace porque es asincrónica, se hace sin público. Tenemos que la videoconferencia del día de hoy, tal como ustedes pueden verlo en sus orientaciones académicas en la página 7, es democracia, demagogia y nuevas posturas autoritarias. Nuestro compañero Sergio Elizondo, profesor de la cátedra e investigador sobre pesquerías y costas, no la elaboró con el título Democracia representativa liberal y autoritarismo del siglo XXI. Y lo que menciona Sergio no solamente es muy relevante, más como vemos tanto en América Latina y en Europa, cómo surgen una serie de gobiernos autoritaristas que para que las cosas salgan adelante prefieren violar la ley, ¿verdad? Y prácticamente viven con el problema de que la ley no les permite hacer todo lo que ellos quisieran hacer. Algunos le llaman una dictadura legal, pero dura lex es la lex, o sea, la ley es dura, pero hay que cumplirla. Pero bueno, hemos visto cómo tanto aquí en Latinoamérica, desde los años 50, hemos tenido muchos autoritarismos, tanto de derecha como de izquierda, que lo que han hecho es brincarse esa ley por sus creencias ideológicas. Pero bueno, tenemos a Sergio. Muchas gracias, Sergio, por estar acá. Te damos la bienvenida. Sergio tiene su hogar por la costa, entonces ahí escucharán el sonido del bosque. Muchísimas gracias, Sergio. Adelante. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto, estudiantes. Un gusto estar de nuevo por acá, en este espacio que nos brinda la Cátedra de Sociología, de la Cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNED, para compartir con ustedes un tema muy actual, en tanto se me ha pedido que organice una breve charla que toque temas como autoritarismo, como nuevos autoritarismos, populismo, demagogia, en fin,
Con el título acá presente, en esta presentación, en esta charla, intento sintetizar lo que espero que media hora o menos, ojalá, contiene esta presentación y esta charla. Democracia representativa y liberal y autoritarismo en el siglo XXI. La reinvención autoritaria vía líderes autocráticos 3P. Populismo, polarización y posverdad. Al organizar los contenidos de esta charla, he dudado entre dos opciones. Entre si entrar de lleno a esto de los líderes autocráticos, asumiendo que se maneja o que ustedes, en tanto estudiantes, estudiantado, maneja un vocabulario mínimo para entender de lo que se está hablando, y de esa manera entrar de lleno, poner muchos ejemplos, ver casos concretos, ver estrategias concretas. Vamos a Europa, vamos a Asia, venimos a América Latina, nos centramos en Centroamérica, pero consideré que esto no era, digamos, la metodología más acertada para este curso, en tanto ustedes son estudiantes no de ciencias sociales y quizá este es el primer curso que llevan un acercamiento a los fenómenos sociales. Entonces me decanté por más bien hacer una exposición más conceptual con intención de brindarles a ustedes un arsenal mínimo, básico, para poder entender o descifrar más bien todo lo que estamos viviendo hoy en la esfera política a nivel mundial con respecto a esto de los nuevos liderazgos, de esto de los líderes, llamados líderes autocráticos, que incluso hay mucha nebulosa con respecto a lo que se habla, sobre todo en redes sociales. Estamos en un mundo de redes sociales, o sea que tenemos plataformas donde la información es abundante, pero más bien eso contribuye a que haya mucha confusión con respecto a ciertos temas. Ok, entonces, vamos a ir despacito con respecto a esto, para que una vez que ustedes tengan una base, podamos decantarnos con respecto a qué es esto del populismo y que estén atentos a los ejemplos que ustedes conocen o que escuchan o que leen, sobre todo cuando hacen uso de las redes sociales como nuevas plataformas de interacción social de actualidad. Entonces, tengan en mente, e incluso si quieren, no, eso dejémoslo de tarea para el final, dejémoslo acá. El asunto es que sí vayan haciendo un análisis crítico con respecto, digamos, a este inventario de categorías y conceptos que vamos acá a presentar. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí les puse una cita de George Orwell, de la gran obra 1984. Sabemos que nadie se adueña nunca del poder con la intención de cederlo. Más o menos estos son los contenidos. Vamos a ver las formas de ejercicio del poder político, o sea, las formas de dominación política principales, y sobre todo Occidente y contemporáneos. Y vamos al final concentrarnos en lo que es la reinvención de la vida autoritaria para ejercer el poder político. Y al final un poco de casos, más que casos concretos y teoría, es como plantearnos algunas preguntas con respecto al tema. Ok, con respecto a esto, las formas de gobierno, y, o sea, que son formas de dominación política, vamos a tomar la definición que está en el texto nuestro del libro de
los compañeros Lisette y Gustavo, en la página 13, dice, la democracia es una forma de gobierno instaurada en la antigua Grecia, en Atenas, y se caracterizó por ser una democracia directa, no representativa. Es decir, que en aquel contexto de la Grecia, donde nace la democracia como forma de ejercer el poder, se reunían en un espacio pequeño, comunidad, la ciudad-estado, y se elegía directamente, se tomaban decisiones directamente con respecto a los asuntos que concernían a la ciudadanía. ¿Okay? Por eso es que no era representativa. Ustedes tienen ahí en el texto qué es ciudadanía. Los esclavos, es una sociedad esclavista, es un modo de producción esclavista donde ciudadanía son los hombres, nada más. Ajá. Los esclavos son instrumentos de trabajo, las mujeres de trabajo y de reproducción del ser humano no tienen derechos. Entonces, por ahí, pero eso está en el texto y no es lo que vamos a analizar acá, ese tipo de democracia en su forma en la antigua Grecia. Ok. Acá una primera clarificación de categorías. El régimen político que evoca el gobierno del pueblo lo llamamos democracia, en singular. Democracia ateniense, por ejemplo, esta democracia directa ateniense, o bien democracia representativa moderna, que es lo que vamos a tomar como referente acá. Acá no estamos refiriéndonos a un régimen político, nos estamos refiriendo a un régimen político determinado. No obstante, utilizado un plural, democracias, acá deja de ser un asunto de un régimen político puro y pasa a ser una ideología. Esto es importante, estudiantes, esto es importante. Pasa a ser una ideología cuando se adhiere a una ideología particular y determinada. Es decir, digamos, cuando su significado y sus ideas son interpretadas por las diversas ideologías políticas. En tal sentido, la democracia liberal, por ejemplo, democracia socialista, socialdemocracia, entre otras variantes. Dicho más simple, democracia no es lo mismo para un socialista que para un liberal o un anarquista, por ejemplo. Digamos, la igualdad, por ejemplo, ¿cuál importa más? ¿La política, igualdad política o la igualdad económica? Eso va a depender ideológicamente del si se es liberal o si se es socialista. Dicho esto, volvamos al título de la charla. El abordaje que vamos a hacer aquí es sobre un régimen político determinado, la democracia representativa y liberal. Ello temporalmente en un contexto geopolítico posguerra fría. Ok. Vayamos a esto de qué es la democracia representativa y liberal. Ok, desde ya, ejemplo concreto. Aquí en Costa Rica vivimos dentro de una democracia representativa y liberal. No hay duda. ¿Qué es? Es una forma de gobierno, de dominación política, diría Max Weber, que toma forma a partir de los postulados de la Revolución Francesa y reposa sobre los ideales liberales, es decir, del liberalismo político, propios a un Estado liberal de derecho. O sea, es lo opuesto a autoritarismo o cualquier forma de gobierno personalista o arbitrario, o más conocidos como dictaduras. Es contrario a las autocracias o tiranías. Hay muchos autores famosos que han estudiado este tema. Por ejemplo, Norberto Bobbio tiene una noción mínima de democracia. Dice, cuando se habla de democracia es cuando contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático es considerarla, caracterizarla
por un conjunto de reglas que establece quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Norberto Bobbio, dentro de las principales instituciones de esta democracia representativa y liberal, pone en primer lugar el sistema de pesos y contrapesos, aquellos principios de Montesquieu que ustedes están ahora leyendo en el capítulo 1 inicial del libro, la división de poderes, es decir, legislativo, judicial y legislativo, para que el poder no se concentre en una sola entidad. Regla mayoría, respeto minoría y decisiones, es decir, que queda como representante del pueblo quien quede en mayoría en una elección, pero eso no quiere decir que las minorías pasan a ser enemigos. En teoría pasan a ser integradas dentro del mismo sistema democrático, representativo y liberal. Rendición de cuentas, eso quiere decir que el poder legislativo tiene que rendir cuentas a los otros poderes, es decir, al judicial y al legislativo. Y algo muy importante, los derechos civiles y sociales, como la libertad de opinión, reunión, asociación, o sea, que es el Estado de Derecho, educación, salud y trabajo. Esa es la noción mínima de Norberto Bobbio. Hay otro autor, Robert Dahl, cuya definición es una de las más aceptadas dentro de las ciencias políticas liberales, en este caso, que dice que para este autor, digamos, un régimen es democrático siempre y cuando de manera concurrente y efectiva, es decir, no solo normativamente, sino en la realidad, estén presentes las siguientes instituciones, derechos o libertades, que en gran parte coinciden con el Estado liberal propuesto por Norberto Bobbio. Sufragio universal, o sea, un sufragio inclusivo prácticamente para todas las personas adultas. Acá en Costa Rica es 18 años la edad mínima para votar. Con representantes electos, son funcionarios elegidos mediante un voto secreto, elecciones libres, limpias, en teoría imparciales, pero sí regulares o periódicas. O sea, eso es lo que se conoce como alternabilidad como principio. Con cargos públicos, derecho a ocuparlos prácticamente por todos los ciudadanos adultos. Nadie está vetado a no participar, habrá excepciones. Bueno, cada constitución lo dirá, hay que ser nacional de nacimiento, costarricense en caso nuestro de nacimiento y otras estipulaciones ahí. Autonomía independiente, autonomía asociativa independiente del Estado, o sea, es lo mismo, esa libertad de opinión y de reunión, libertad de asociación, partidos, sindicatos, etc. Con respecto a la democracia representativa y esto del Estado de Derecho, el Estado de Derecho, digamos, entiéndalo por ahora tentativamente, ustedes pueden profundizar más, es aquel mediante que se rige por reglas formales explícitas que resguardan la igualdad de la ciudadanía ante la ley. Y eso no excluye a los gobernantes. O sea, reglas formales explícitas que resguarda la igualdad de la ciudadanía ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, incluidos los gobernantes. Puse esta cita aquí de Marta Costa, que tendrá unos 15 días. Marta Costa es la Contralora General de la República, que viene al caso con lo que estamos hablando acá. Aplicar la ley no es una opción, es una obligación. Está hablando del sistema democrático representativo que rige actualmente en nuestro país. Y esa frase, tarea para ustedes, en qué contexto la dijo, a quién se la dijo. Ahí está. Bien. Autoritarismos. ¿Qué son autoritarismos? Vamos a ver en ello
pero quise presentar esta lámina que parece más bien como, no sé, los resultados de una eliminación de un partido de Latinoamérica, porque ahí están todos los partidos: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, no sé. Ajá. Acá quiero hacer dos observaciones. Y es que lo que se entiende en redes sociales por autoritarismos, yo asumo que ustedes hacen uso de redes sociales. Por ejemplo, yo hago uso únicamente de una, que es Twitter. Ajá, porque me parece muy aleccionadora, aprendo mucho sobre el idioma costarricense con respecto a la política, el fenómeno político. En redes sociales, usualmente se asume que los autoritarismos son de izquierda: comunismo, socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también frecuentemente las personas adeptas a la izquierda no aceptan como tal que sistemas políticos de izquierda se les tache de autoritarios. Eso es un tópico que encuentra uno en redes sociales, y ahí vienen las guerras. Ajá, acá en Twitter, que es muy político. Les recomiendo que entren ahí con una visión diferente después de esta breve charla. Ajá, eso es una guerra ahí, pero interesante, interesante. Ok, en este cuadro, dicho esto, vean aquí donde dice derecha, vean donde dice centro izquierda, y vean lo que dice izquierda. Ajá. Estas son las dictaduras, casi todas después de 1960, dictaduras, ajá, en Latinoamérica, nada más. Ajá, ahí tienen el listado. Vean que en la izquierda, vigentes, estoy poniendo Cuba, Venezuela y Nicaragua, eso con respecto a esto de la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí estamos haciendo una comparativa con respecto a la democracia representativa y liberal como ideología. Recuerden que también esto lo podemos analizar como ideología. No es el caso acá. No es el caso acá. Entonces, recuerde que dentro del socialismo hay una noción particular con su esencia de que es democracia, lo mismo que en los países liberales, una noción diferente de lo que es democracia. Pero ese no es el análisis acá. Eso nos llevaría a otra presentación totalmente aparte, e incluso de hacer un análisis bien interesante posguerra fría de qué ha pasado, digamos, con los sistemas llamados de izquierda. Acá no. Entonces, dicho esto, autoritarismo no son regímenes, es una forma de gobierno, una forma de dominación política, opresiva o represiva del ejercicio del poder político. Varios autores señalan como una de las características de la creación e institucionalización de nuevas y diferentes estructuras políticas. Acá en los autoritarismos, los dirigentes de gobierno, las autoridades, el líder o pequeño grupo que detenta el poder se caracteriza por una gran personalización. Eso es básico dentro de un sistema autoritario. Muy visible, a veces hasta carismático, en el sentido weberiano también. Después en el texto ustedes van a ver esto de los modo de dominación según la tipología de Max Weber. O un grupo con pocas personas que detectan de hecho los resortes del poder estando presente en los órganos de dirección política. Partido único,
Dentro de los autoritarismos es típico que exista un partido único, sindicatos verticales, dependientes del gobierno, organizaciones de empleadores, formas de asambleas parlamentarias para salvaguardar sus intereses, sistemas electorales bastante particulares, juntas militares, órganos constitucionales apropiados y otras particularidades de órganos inexistentes, digamos, en el régimen precedente a que se instaure, digamos, un sistema de gobierno autoritario. Minimizan el derecho. No hay certeza o seguridad jurídica. Acá en esto de los autoritarismos, usualmente se clasifican en autoritarismo personal, autoritarismo militar y autoritarismo cívico-militar. Vamos a ver. Totalitarismos, que usualmente se tiende a confundir con autoritarismo. Esto no lo pongo acá para tener una noción más clara de qué es uno y lo otro. Es una forma de gobierno, ejercicio de poder político, donde concurren los siguientes elementos. Aquí puse en la lámina movimientos de masas, un líder único, dominación vía terror, abolición de libertades y derechos, uso incentivo de propaganda, adoctrinar y supervisión centralizada de la economía. Es decir, son autoritarismos llevados al extremo. Por ejemplo, en esto el sistema de sustitución del sistema de partidos por un movimiento de masas. Entendiendo movimiento de masas, digamos, personas que por su número, apatía o ambas razones son mayoría, pero no se hayan integrados, organizados en sindicatos, partidos políticos. Son apáticos con respecto a la militancia política. Estas masas van a ser una presa muy fácil de la propaganda y del discurso de un líder que se dirige a ella, logrando lealtad incondicional al movimiento totalitario. Ya lo dijimos, hay una concentración total del poder de un líder, y el terror es el mecanismo de dominación más importante. Digamos, acá la supresión de la vida humana es un hecho normal, algo irrelevante. Hay abolición de las libertades y derechos de las personas humanas, uso de la propaganda y el sistema educativo para adoctrinar, y hay una supervisión centralizada de la economía. Casos de totalitarismos. El nacionalsocialismo de la Alemania nazi, Adolfo Hitler, entre 1933 y 1945. El fascismo italiano de Benito Mussolini, desde el 22 hasta el 43, 1922 hasta el 43. Y también entra dentro de esta categoría la Unión Soviética del periodo stalinista. Joseph Stalin, entre 1922 y 1952. Sería interesante que ustedes indaguen un poco con respecto a esto del nacionalsocialismo. En redes sociales piensan que porque está socialismo presente crean que era un sistema socialista, comunista. Nada más alejado de la verdad. Bien, entonces, movimiento de masas, un líder único, dominación vía terror, abolición de la libertad de derechos, uso intensivo de la propaganda y supervisión centralizada de la economía. Bien, teniendo ese panorama general de lo que es autoritarismo, de los postulados básicos de lo que es una democracia representativa y liberal, y lo que es totalitarismo, vamos a entrar al segundo capítulo, digamos, de esta conversación, al segundo tema, que es la reinvención de la vía autoritaria para ejercer el poder político. Liderazgos autocráticos, 3P, se les conoce así, porque utilizan el populismo, la polarización y la posverdad.
Acá planteo una pregunta interesante, interesante para ustedes, estudiantes. ¿Qué tienen en común? Porque vamos a andar por todo el planeta. Uh-huh. Países pobres, países ricos. Ajá. No hay distinción. Uh-huh. ¿Qué tienen en común Víctor Orbán en Hungría, Rodrigo Duterte en Filipinas, Narendra Modi en la India, Jair Bolsonaro en Brasil, Tayyip Erdogan en Turquía, Donald Trump en Estados Unidos, Manuel López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, entre muchos otros que no menciono acá, con el difunto Hugo Chávez Frías en Venezuela? Esto es una pregunta interesante, porque la respuesta es nada, excepto en una cosa, en que actualmente son líderes autocráticos populistas o dirigentes 3P en sus países. ¿Y qué es un autócrata 3P? Estos son dirigentes o líderes políticos que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas, en el sentido que lo estamos hablando acá de democracia representativa y liberal, y luego se proponen desmantelar los contrapesos a su poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad. Eso es lo que es un autócrata, un líder autócrata 3P. Uh-huh. Ahora bien, con respecto a eso, las autocracias populistas 3P, los autócratas 3P son dirigentes políticos que llegan al poder, y mediante estas estrategias de populismo, polarización y posverdad, se hace con el poder, y desde dentro empiezan a erosionar las bases de la democracia representativa y liberal. Ciertos autores llaman esto de los líderes populistas o el populismo 3 regímenes, sistemas autocráticos 3P, como una zona gris entre el autoritarismo puro y la democracia representativa. En tanto llegan por medio o dentro de la democracia, y desde dentro empiezan a erosionarla. Ok. Iniciemos con la primer P o con populismo. Uh-huh. ¿Qué es populismo? Igual, en redes sociales escuchamos toda variedad de definiciones de lo que la gente cree que es populismo. Hay algunas nociones más generalizadas que otras. Pero aquí tenemos, he consignado 5 características que son propias del populismo. Ahora, populismo es difícil plantear una definición porque es un término muy polisémico, y eso lo hace muy controversial. E incluso algunos autores han propuesto eliminar esta categoría del vocabulario académico, en tanto hay un montón de acepciones disímiles unas de las otras. Una definición resulta complicada, ello a pesar, digamos, que es incluso un fenómeno muy estudiado, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, desde las ciencias sociales. Me voy a animar a hacer una definición un poco tentativa como primer acercamiento que es esta charla a lo que es el populismo. Pero primero
digamos que no es populismo. Ok, populismo no es una ideología política particular. En tanto hay populismos de izquierda, hay populismos de derecha, ¿no? Para citar extremos. Populismo no es sinónimo de demagogia. Ello, aunque en la construcción de su narrativa, un líder populista eche mano de esta técnica milenaria de adulación, halago. La demagogia ahí en el texto ustedes ven cómo se ve como uno de los riesgos de la democracia, de la república. Entonces, no es sinónimo de demagogia. Ajá. Tampoco es un proyecto político intervencionista y asistencialista. No, no es eso. No es tampoco un proyecto anticapitalista. Para nada. Dicho esto, y por sus muchas características, voy a intentar aportar una noción mínima de lo que es populismo para efectos de esta presentación básica. Es un estilo u estrategia de hacerse con el poder en el marco de las reglas de la democracia representativa y liberal. Y una vez tomado el poder y desde dentro, socavar los cimientos y progresivamente ir transitando hacia un sistema de dominación autocrática, más conocidas como dictaduras. Es decir, que ya en el poder, un líder autocrático populista, el populismo es una lógica de acción política desde dentro de la democracia representativa. Por eso es que se le llama una zona gris entre democracia y autoritarismo. El ejemplo más icónico del líder populista a nivel planetario, desde mi opinión, y que sentó las bases de todo un manual, ¿verdad?, para los siguientes líderes populistas, es Hugo Chávez Frías, en Venezuela, quien inauguró la tercera ola populista acá en Latinoamérica. Eso, la tercera ola populista, no voy a entrar en la historia del término populismo, porque eso nos llevaría a otra charla. Incluso populismo hemos dicho que es polisémico y, aunque ustedes no lo crean, nació en la Rusia zarista y después en los Estados Unidos de 1900, con acepciones totalmente diferentes. Ajá. Ok. Entonces, incluso esto, la primera ola y segunda ola populista en Latinoamérica, es hablar de los años 50, de hablar de los años 50, la primera ola populista, con un líder icónico, con Perón en Argentina, y otros que están por ahí. Y la segunda ola era más o menos de socialdemocracia, por decirlo de alguna manera. Y después, en los años 90, una segunda oleada populista, pero esta es de derecha, contrario a todo lo anterior que venía, es pro agenda, el consenso de Washington. Y la tercera ola populista en Latinoamérica, que es inaugurada por Hugo Chávez, que es una agenda bastante particular de signo ideológico de izquierda. Hugo Chávez es icónico en este tema de lo que es populismo. Ok, ahora, con respecto a las características del populismo, aquí he puesto 1, 2, 3, 4, 5. Pueblo virtuoso. Un líder populista lo que hace es apelar al pueblo. Lo presenta como una víctima de alguna problemática que se quiere atacar. Y esa problemática va a depender del contexto geográfico mundial que se trate. Puede ser los migrantes,
pueden ser las élites, puede ser la pobreza, puede ser la corrupción, o todo esto junto. Ustedes pueden seguir la lista, las castas, los ciudadanos con corona, las maras, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente problemas reales. Ojo, no estoy diciendo que se los inventan, problemas reales. Y de un lado ponen ese pueblo virtuoso, y plantean una problemática que ellos intentan resolver y que van a resolver. Y noten en esto que vamos a plantear acá cómo están entrelazados las 3P: populismo, polarización y posverdad. Están entrelazados. Ok, otra característica es esto del líder carismático. El carisma es algo con lo que se nace. Los líderes carismáticos se les pone un aura casi que divina. Hay gente que tienen un don que hace que sean creíbles en su discurso. Por ahora se me viene uno positivo, Gandhi, Mahatma Gandhi. Ustedes pueden buscar de corrientes negativas que no les gustan. Algunos podrían pensar que Hitler era un líder carismático. Ok, entonces, eso del líder carismático es un ideal dentro del populismo. Si no se tiene, mediante las tecnologías se puede trabajar. Propaganda, se puede trabajar, pero es un ideal que está ahí, que se vea el líder como alguien en que se puede confiar. Ok, otra característica, además de esto de la personificación de un líder carismático, que habla en nombre de ese pueblo virtuoso, al cual le van a resolver uno o varios problemas, es un pueblo virtuoso. O sea, se apela a un pueblo que es víctima, pero también hay una búsqueda permanente una búsqueda permanente de enemigos de ese pueblo. Hay una institución del pluralismo político, propio de las democracias representativas liberales, por una búsqueda permanente de enemigos del pueblo contra el cual desplegar un discurso político, una narrativa totalmente emocional, maniquea, es decir, dualista, y moralista. Ese populismo engrandece, ensalza la parte agraviada, es decir, ese pueblo virtuoso, mientras denigra o ofende al enemigo que presuntamente provocó la situación problemática, o sea, ese enemigo del pueblo. Un líder populista siempre está inventando, explicitando enemigos del pueblo, al mismo tiempo que manipula emocionalmente a ese pueblo, generándole rabia, resentimiento, contra ese sector antagonista. Otro elemento es que un líder populista critica constantemente la democracia representativa. Ello es un discurso cuidadosamente hilado según un contexto particular. Puede ser un lenguaje antiliberal, puede ser un lenguaje soberanista, puede ser incluso hasta la ingobernabilidad. Otra característica es que, y muy ligado a lo anterior, de crítica constante a la democracia representativa, es que está en conflicto permanente con los sectores críticos a su gestión, es decir, a todo lo anterior. Constantemente está construyendo ataques al enemigo, ataques a los medios de comunicación, ataques a la televisión, a la prensa escrita. Acá he dicho que esos ataques, esos enemigos van a depender del país y de los líderes que se trate, porque es importante distinguir, digamos, que el poder se ejerce siempre en un contexto determinado.
Dicho esto, la estrategia tiene esos principios básicos reconocibles en todos los sitios en los que se lleva a cabo. Hay un pueblo virtuoso, hay omnipresencia de enemigos del pueblo, la democracia representativa se pone en cuestión, hay un ideal de un líder carismático, y también está un perenne conflicto con los sectores críticos hacia la gestión de un liderazgo populista. Polarización. En cierta manera, en esto que hemos hablado, están presentes esos elementos de polarización. Los populistas pintan la imagen de un terreno claramente dividido en dos bandos, por decirlo de alguna manera. Siempre hay una élite corrupta y codiciosa de un lado, y del otro el pueblo, un pueblo puro y traicionado, agraviado. Entonces, construye al pueblo y a las élites como polos antagónicos. Hay en un líder populista un nosotros y un ellos. O estás de nuestro bando o sos nuestro enemigo. La idea de fondo con esto de la polarización es demonizar sin descanso a los adversarios y resaltar los asuntos, tanto nuevos como viejos, que dividan a la nación en una estrategia polarizadora. Esa es la idea. O sea, que la polarización elimina la posibilidad de soluciones intermedias y obliga a todo el mundo a tomar bando, a tomar partido, y a todas las organizaciones, personas, a tomar un partido. Moisés Naim, que es uno de los autores que ha abordado este tema, creo que fue ministro de Comercio y Industria de Hugo Chávez, identifica muchas de las herramientas que utiliza un líder populista para polarizar una sociedad. Catastrofismo es uno de ellos. Son destacados pesimistas sobre la situación en la que se encuentran, en un pasado dominado por una élite antipopular, y de ello no hay nada que se pueda redimir. Otra característica es que hay una criminalización de los rivales políticos. A la cárcel parece ser un grito de guerra de los líderes populistas. Hay un argumento de desmoronamiento de las fronteras nacionales. Los inmigrantes usualmente, Europa, por ejemplo, los líderes populistas de Europa, los inmigrantes es moneda de curso para polarizar a la ciudadanía de un país determinado, polarizarlos, y ahí vienen los nacionalismos, que es otro tema que se puede abordar aparte. Hay un desprecio dentro de los líderes populistas, hay un desprecio hacia los expertos. El populismo vive un mundo de fe e instinto, no de datos, no de ciencia. Y dentro de ese desprecio a los expertos, también constantemente hay un ataque a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son enemigos tan encarnizados como los expertos para un líder populista. Y hay también un mesianismo. La respuesta a todos los enemigos comunes está en la fuerte personificación, la fuerte personalidad de quien dirige la causa populista. Con respecto a la posverdad, que es también un término, una categoría muy en boga actualmente. Según la DRAE, incluso ha sido incluido dentro de la Real Academia. Según la RAE,
es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, ¿no? Esa es la definición estricta de la Real Academia Española. Aquí nos encontramos con un fenómeno muy nuevo, no porque los políticos antes no mintieran, sino, por supuesto que lo hacían, sino porque la posverdad va mucho más allá de una simple mentira. Es una mentira muy elaborada y con mucho poder. Porque con la utilización de la posverdad en manos de un líder populista, la utilización actual por parte de un populista, la posverdad, los líderes no se limitan a contar mentiras, sino que niegan de partida la existencia de una realidad independiente susceptible de verificarse. Es como si crearan un mundo paralelo aparte. De nuevo, hagan el ejercicio de entrar a redes sociales y vean esto que se está planteando acá. Un mundo paralelo. Y es que el principal objetivo de la posverdad no es que se acepten las mentiras como verdades, sino es como, ¿cómo decirlo? Ensuciar las aguas para hacer que sea difícil diferenciar, distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. Es decir, ese es el objetivo principal de la posverdad. Bien, esto es básicamente lo que quería comentarles con respecto a esto de las nuevas autocracias 3P o autocracias populistas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto de las democracias populistas, a la posverdad y a la polarización, que están poniendo en jaque a nivel mundial las democracias representativas y liberales? Yo creo que en este momento lo que hay son más preguntas por hacernos que respuestas acabadas, o al menos las respuestas hay que adaptarlas a cada contexto particular. Podríamos hipotizar, si se profundizara más, o podríamos profundizar más, hipotizar que a la larga, la democracia la democracia representativa liberal no está respondiendo en este siglo XX, en estos tiempos de posguerra fría, a resolverle los problemas a la ciudadanía. Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Pensemos en el caso de El Salvador, para citar uno de los casos que hemos mencionado acá como típico de un líder autócrata 3P, Nayib Bukele. Las maras, en el triángulo, en esa zona, Honduras, Guatemala, México, una de las zonas más violentas a nivel mundial que no están en guerra. El Salvador, país violentísimo, con los índices de asesinatos más altos del mundo. La democracia liberal no le resuelve ese problema, la inseguridad, de la violencia. Independientemente de los métodos, para un salvadoreño, está resolviendo ese problema. Lo dejo ahí. O sea, está la democracia representativa y liberal resolviendo los problemas de la ciudadanía actualmente. Una pregunta incluso más amplia. ¿Se estará erosionando el consenso liberal posguerra fría? Eso de que la democracia representativa y liberal queda como la única forma legítima a nivel mundial, a nivel planetario, de que los pueblos se rijan
y que debe ser representativa y liberal, porque si no, no está bien, ¿no? Se estará erosionando ese consenso liberal, ¿no? Otra pregunta que es muy válido plantearse es, dentro de la democracia representativa liberal, que también recibe el nombre de democracias procedimentales, ¿no? ¿Están representando los partidos políticos los intereses de la ciudadanía o están totalmente desapegados a un mundo aparte, un mundo paralelo, ¿no? Que no representan a los ciudadanos actualmente? Esas son preguntas válidas actualmente, e incluso hasta podríamos asignarnos una tarea acá. Nayib Bukele acaba de ganar las elecciones hace 15 días en El Salvador. Aquí hemos dicho que tiene las características de un autóctono, respeto, populista, experto en polarización, pero sobre todo experto en el uso de la posverdad. Nayib Bukele, la Constitución dice que no podía reelegirse, se reeligió y ya con el conteo de votos tiene cerca, no sé, del 50% de los que votaron, y el abstencionismo fue alto, sí. Ok, ya pasó a ser considerado un sistema político autoritario, o sigue siendo democrático. Él menciona, en su discurso de victoria, dice que va a ser la primera democracia de partido único a nivel mundial. Creo que ya había gente, se le había adelantado. Recuerdo cuando mencionamos esto de ver la democracia como ideología. Como ideología. Dice Bukele, somos el primer país democrático del mundo de partido único. Con respecto a esto del consenso liberal que mencioné anteriormente, es devolverse a lo que ya vimos, de lo que planteamos, características de la democracia representativa y liberal, o sea, elecciones libres, periódicas, alternabilidad en el poder, respetar el Estado de Derecho, someterse a los controles institucionales apropiados por parte de unos tribunales y parlamentos que no estén debidamente controlados por el Ejecutivo, tolerar a los medios de comunicación, entre otros que mencionamos. Entonces, jóvenes, esto era lo que quería compartirles. Quería que fuera breve, no sé cuánto estamos durando, pero más que breve quería que fuera lo más simple posible, aportándoles a ustedes primero elementos conceptuales que pudiéramos diferenciar cuando estamos hablando de una cosa y cuando estamos hablando de otra cosa. Entonces, resumiendo, las autocracias populistas es una zona gris de transición, si se quiere, entre esa democracia representativa liberal y un sistema político autócrata. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Estoy planteando 9 puntos que me parecen importantes leer al menos. En un inicio les dije que, en mi opinión, Hugo Chávez Frías de Venezuela es todo un ícono con respecto a esto de los líderes populistas 3P. No, líderes autocráticos 3P. Hay consenso entre los estudiosos de la ciencia política que Chávez creó un manual, un decálogo, un guión institucional que para transitar
de una democracia representativa liberal hacia una autocracia personalista. Ok, ¿qué hizo Chávez? Ganó las elecciones presidenciales por medios democráticos, legítimos, con abrumadora mayoría. Eso le da legitimidad. Es un presidente, es un poder ejecutivo totalmente legítimo ante la ciudadanía venezolana. Punto 2, ya en el poder, convocan a asamblea constituyente. 3, una asamblea constituyente es una asamblea para redactar una nueva constitución. 3, celebrar una consulta popular para elegir la asamblea constituyente. 4, diseñar una constitución que refuerce el poder ejecutivo. Eso es lo que se llama un hiperpresidencialismo, que es el objetivo de un líder autocrático 3P. Anular los poderes, los contrapesos al poder ejecutivo, a la presidencia. Diseñar una constitución, ya lo dije. 5, celebrar una consulta popular para ratificarlo. 6, reformar, controlar el poder electoral y colonizar el poder judicial. Si tiene mayoría legislativa, de manera legítima lo hace. Convocar, 7, convocar nuevas elecciones presidenciales. Ocupar el Congreso o poder legislativo. Y 9, apoyar nuevas leyes para controlar a la prensa. Ese fue el guión que siguió Chávez el 1999, 2007 fue. Que murió. Bien, jóvenes, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero lo tomen como una base, como un inicio, y que ustedes indaguen más ahora que empiezan a avanzar en los contenidos del curso. Más adelante se van a topar otros capítulos donde la temática política va a estar presente. Muchas gracias. Nos vemos, nos oímos luego. Muchísimas gracias, Sergio. Siempre es un gusto tenerte con nosotros acá. Y sabemos que tú tomas tiempo para poder realizar este tipo de contenidos. Igual, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, por haber estado hasta acá. Solamente recordarles que estamos la próxima semana, vamos a ya empezar las semanas de las tutorías. Y de igual manera ya nos estamos acercando a la entrega del de la primera tarea. Nos sobra insistir de que no es un resumen de los contenidos de los pensadores, sino de el concepto de estos pensadores, de lo que es, comillas, lo social, de acuerdo a cada era. Digamos, en la antigüedad, en el mundo grecorromano, en la Edad Media y en la modernidad. Tratemos en la medida de lo posible de no perder de vista eso, porque si ustedes nos chorrean, nos hacen un resumen del primer libro, del primer capítulo, pues no lo van a sacar bien. Revisen la rúbrica, tal vez eso les puede dar alguna luz. La rúbrica la van a encontrar en las orientaciones, igual la van a encontrar en el entorno. Muchísimas gracias, pasen muy buenas tardes.